Edgar, buenas noches a cada uno de nuestros hermanos que comparten con nosotros en este programa. Como siempre le decimos, para nosotros es un grato placer, es un gran privilegio el poder estar con ustedes analizando algunos principios de la palabra de Dios. Eh, Tanto el tema de anoche como el tema de hoy son sencillamente temas introductorios y lo que queremos sencillamente es poner sobre ustedes la idea de poder investigar también un poquito más profundamente sobre estos tópicos. Le pasamos la presentación de anoche. En la presentación de anoche ustedes van a ver una recomendación si usted quiere investigar un poquito más sobre estos conceptos de creacionismo, evolucionismo, las posiciones filosóficas tradicionales, por qué no son verdad, por qué la palabra de Dios está por encima de todo lo que se presenta como filosofía en este mundo. Hay un libro muy interesante, lo escribió un apologista cristiano que se llama Rabí Zacarías, falleció este año pasado, que se titula ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y si usted quiere investigar al respecto, yo le sugiero que se compre ese libro y este va a tener pues toda una cantidad de información extraordinaria de cómo las posiciones existencialistas que presentan los grandes filósofos pues sencillamente se contradicen en sí mismas o no son probadas. Entonces, básicamente el tema de anoche es solo una pequeña rascadita a un tema que de por sí es eh, bien complejo y sobre todo que tiene mucha información en ambos sentidos, tanto en el área de la creación como en el área de la evolución. Contrario a lo que muchas personas creen, son muchos los científicos creyentes en un Dios creador. A veces las promociones que hace la ciencia a través de los periódicos, a través de la televisión, a través de diferentes tipos de medios, pues da a entender que casi toda la comunidad científica es atea o es evolucionista. Sin embargo, esto no es así. La verdad es que una gran parte de la comunidad científica es creyente. Hay un video que de hecho está en YouTube, si usted quiere también animarse a seguir avanzando un poquito en estos temas. Hay varios videos, pero uno de ellos se llama La clave del misterio de la vida, donde un grupo de 8 científicos se cuestionan el haber aceptado la teoría de la evolución sin antes haber investigado al respecto. Y en todo el documental, usted se puede dar cuenta cómo ellos derrumban gran parte de las posiciones presentadas por la teoría de la evolución y lo hacen de manera magistral, analizando cómo se conforma o cómo se crea una proteína en una célula. Es un video que está disponible, usted lo puede googlear, se titula La clave del misterio de la vida. Le vamos a pedir a Henry que lo comparta por el WhatsApp de nosotros. Y si usted quiere pasar un rato bueno viendo a un grupo de científicos en un lenguaje llano, sencillo, explicando toda una serie de razones de por qué es tan ilógico creer en, en, en el azar como la energía vital de la creación de todo y cómo necesariamente todo lo que existe invoca un designio inteligente, un diseñador inteligente, pues vale la pena que se tome esos 45 minutos o una hora. En el día de ayer, pues, vimos algunos elementos interesantes de por qué ser cristiano es una buena noticia y qué me oferta el Evangelio que lo convierte en realidad en una buena noticia. 4 preguntas que son fundamentales a contestar. Toda la filosofía humana, pues, está abocada a tratar de responder estas 4 preguntas que son de orden, como se dice, ontológico. Tienen que ver con la esencia nuestra. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Cuál será el código moral que yo voy a aplicar mientras exista?
y definitivamente dónde termina mi historia. Responder estas preguntas con la verdad se conoce en el mundo filosófico cristiano con una palabra clave que es apología. Apología significa dar defensa a la verdad, o sea, defender la verdad. En otras palabras, responder preguntas con la verdad. Esta palabra se encuentra en la Biblia, apología. Usted la encuentra en 1 de Pedro 3:15, donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar apología, para presentar defensa, para responder preguntas o argumentos con la verdad. Y él dice de qué manera hacerlo, con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir que la palabra de Dios nos pide que demos defensa a la verdad, que la defendamos. Y para eso tenemos que estar siempre preparados. O sea, requiere entonces una labor de parte nuestra de investigar, analizar, estudiar. La palabra de Dios no se maneja de manera emocional, se maneja de manera racional. Yo tengo que poder comprender el mensaje de Dios, tengo que profundizar en el mismo, analizarlo, tiene que hacerme clic, tiene que hacerme sentido. Quiere decir que apología es dar defensa. De manera muy sencilla, viene a ser a responder preguntas. Las preguntas son válidas. Yo creo mucho en que los seres humanos pues tienen todo el derecho de preguntar, todo el derecho de cuestionar, y creo que Dios es un Dios que acepta preguntas. Si ustedes estudian la historia de Jesús en los evangelios, se van a dar cuenta que a Jesús le hacían muchas preguntas. Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús no se enojaba con las preguntas, sencillamente las respondía de múltiples maneras. Cuando Juan el Bautista estaba preso, le preguntó, le dijo a los discípulos, vayan a donde Jesús y pregúntenle si realmente Él es el Mesías. O sea, las preguntas, preguntar en el ser humano es natural. Y no debe haber ningún problema en que las personas pregunten y en dar respuesta a esas preguntas. Esta defensa de la verdad se hace con mansedumbre, con reverencia. Personalmente, para mí este es un tema, hablar de la palabra de Dios, hablar del Evangelio, es un tema muy serio, es muy formal. Yo siempre estoy sumamente preocupado. Lo que trata la palabra de Dios está relacionado con la vida eterna de cada uno de nosotros. Y el tema espiritual no es un tema para tomarlo a la ligera, es un tema para ponerle atención, estudiarlo a fondo, analizarlo a fondo y uno entonces ver los principios de la palabra de Dios y cómo Dios ha estado interactuando con el ser humano a través de la historia. Entonces yo quiero animarles a ustedes a no quedarse sencillamente en los estudios que estaremos viendo durante todo este programa, sino animarlos a investigar, a profundizar, a escudriñar todavía un poco más. Hablamos obviamente de que toda la estructura de la evolución surge de un concepto llamado singularidad. La singularidad es el estado antes de la gran explosión. Para los ateos, para los evolucionistas, todo surge con el gran Big Bang, una gran explosión de la cual todo se organiza. Vimos que ya de entrada esto violenta una ley física que se llama la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Pero antes de la singularidad, lo que los científicos plantean es un concepto llamado singularidad, que es una condición del sistema que no obedece a ninguna ley científica, física conocida. Entonces, y obviamente toda la estructura evolutiva parte de la evolución, yo no puedo considerarlo ciencia. Cuando usted lo analiza a fondo, se va a dar cuenta que el evolucionismo es una religión. Parte de toda una estructura que no ha sido probada y es literalmente una fe, es poner fe en algo que sencillamente no tiene ningún sentido. El cristianismo es la única propuesta, digamos, ontológica de parte de Dios
que brinda al ser humano respuesta a esas cuatro preguntas fundamentales. Y a este difícil problema humano, el Evangelio responde, mira, tú eres una criatura de Dios, fuiste creado originalmente a la imagen y semejanza de tu Creador, pero caíste por un problema llamado pecado. Ya la Biblia de entrada me dice cuál es mi origen, de dónde yo vengo, quién es mi Creador. También la Biblia me dice que yo fui creado para testificar de la gloria de Dios y que Dios me valoró de tal manera que envió a Jesús a pagar por mi rescate. Quiere decir que lo vamos a ver en todo el programa de estudio bíblico. Lo que la Biblia está diciendo es que yo valgo lo que Jesús vale. En otras palabras, si Dios entregó a Jesucristo para pagar mi rescate, pues obviamente Dios me está valorando al nivel de Cristo. Dios está haciendo un trueque, está entregando a Cristo para redimir a la humanidad perdida. Y lo que nos está diciendo con esa acción es que valemos todo para Él. Y esto es bien interesante porque el azar no me da una propuesta de valor. Sencillamente la palabra de Dios me dice que yo valgo de forma infinita para este creador. Dios también desea que yo lleve su carácter y obedezca su código moral. Y es por ello que coloca su presencia a través de su Espíritu, de su Santo Espíritu, en nosotros, para plasmar en nosotros el carácter divino, para que podamos tener una naturaleza divina y podamos entonces obedecer de forma natural gracias a la dirección del Espíritu de Dios. Quiere decir que la Biblia también establece que existe un código moral de parte de Dios que está relacionado con su carácter. Dios es fiel, Dios siempre dice la verdad, Dios respeta, es una persona de orden, ama la vida, promueve la vida, no quiere la muerte. O sea, cuando yo voy a analizar la estructura del código moral de Dios, me voy a dar cuenta que el código moral de Dios es una réplica de lo que Dios es. Y al final, la Biblia me dice que Dios tiene un propósito eterno en la vida de cada ser humano. En otras palabras, la Biblia me da un destino eterno en la presencia de nuestro Dios. Cuando yo analizo esta propuesta del cristianismo, entonces yo me doy cuenta que responde a las necesidades existenciales del ser humano. Vimos que al someter la teoría de la evolución atea a la prueba de la verdad, definitivamente esta no se sostiene. Yo no puedo obtener vida de cosas inanimadas, de cosas que están muertas. De hecho, no se ha podido obtener nunca en la historia de la humanidad que algo que está muerto viva. En ningún laboratorio se ha podido lograr. Entonces, obviamente, si nosotros surgimos de una gran explosión y todo aquello es materia que se está moviendo, la pregunta es cómo esta materia inerte puede al final desencadenar en algo que está vivo. Eso viola una ley de la biología que se llama la ley de la biogénesis. Y todo esto los científicos lo saben muy bien. Para mí es sorprendente que personas con cierto nivel académico, incluso con títulos doctorales, se planten en mantener este tipo de condición. Hay un apologista cristiano, R.C. Sproul, él escribió un libro de apología titulado Cómo defender su fe. Y él decía algo interesante. Dice, desafortunadamente, muchos falsos eruditos salen impunes de su negación de la validez de las diferentes leyes de la lógica porque lo hacen descaradamente o se esconden detrás de un lenguaje filosófico esotérico. Él está diciendo que muchos falsos pseudocientíficos, ellos salen ilesos al negar lo que la lógica nos manda, lo que la lógica nos dice, mira, pero eso no tiene sentido lo que me estás diciendo. Ellos salen impunes y hacen esto de forma descarada o disfrazan sus tesis
en unos lenguajes filosóficos tan complejos y palabras tan rebuscadas que al final nadie se dedica a averiguar en esencia qué es lo que están diciendo. Dice Sproul, pero sus negaciones de la lógica son siempre forzadas y temporales. O sea, hay personas que niegan la validez de esa ley cuando les conviene, cuando quieren evitar una conclusión que la lógica exige que deben abrazar. Ejemplo, la existencia de Dios. Si la única manera, dice Sproul, en la cual uno puede escapar de creer en Dios es por medio de la negación de la lógica, entonces que así sea. Otra palabra, si para yo negar a Dios tiene que ser bajo la negación de la lógica, bueno, pues, amén, siguen adelante. Entonces, a mí me parece personalmente una conspiración global de intelectuales deshonestos que sin tener base alguna para justificar el modelo ateo de la evolución, tal como preguntó Colin Patterson, eso ustedes lo tienen en la presentación anterior, estas personas se mantengan de parte de un modelo tan inconsistente y aún mucho peor, evangelicen, entre comillas, notifiquen, den noticia con el error a niños y jóvenes. Esto quiere decir que en las escuelas, en las universidades, todo esto ha ido permeando y nuestros jóvenes están expuestos a toda una estructura de falsedades evolucionistas que viene disfrazada o por el arte o por los muñequitos o por programas como Big Bang Theory o novelas o programas incluso a veces que son hasta divertidos, donde en realidad de una otra forma se publicita todo esto. La Reforma Protestante en el siglo XVI rescató el cristianismo y replanteó el problema de la salvación al establecer que somos justificados solamente por la fe. Solo en Cristo y su palabra se encuentra la salvación y la Biblia viene a ser la única fuente de verdad y de autoridad. Al estudiar a Dios en la Biblia encontramos un Dios personal que se ha revelado a través de la palabra escrita y a través de la historia ha participado en la dinámica humana. Contrario a lo que muchas personas creen, que Dios es una energía o es una fuerza o Dios es una luz que está en un lugar del universo, la Biblia presenta un Dios personal. Y eso lo vamos a ver mañana cuando entremos en el estudio del propósito de la Biblia. Y por medio de sus mensajeros, en su palabra, Dios revela su profundo amor por sus criaturas, muestra su justicia al asumir nuestro sufrimiento y ofrecernos una solución eterna. A este plan de redención, Dios le llama buena noticia o evangelio. Entonces, por medio del conocimiento de Dios, el cristianismo es la única propuesta que oferta esperanza al ser humano. Lamentablemente, hoy los cristianos no se dedican a constatar a la luz de la palabra las enseñanzas que reciben. Tenemos muy pocos creyentes que se dedican a confirmar y a profundizar en la estructura de la salvación. Hay una cita que está en Hechos 17:11, donde el apóstol Pablo, él habla acerca de los bereanos. Y en Hechos 17:11, el apóstol Pablo alaba a los bereanos y dice que eran mejores que los de Tesalónica, porque estos escudriñaban cada día las escrituras para ver si las enseñanzas de Pablo eran así de ciertas. Quiere decir que los bereanos escuchaban al apóstol Pablo y cuando el apóstol Pablo daba una enseñanza, los bereanos le decían, está bien, Pablo, muy bien, excelente, muy buena exposición, pero danos un momento, vamos a chequear en la Biblia a ver si lo que nos estás diciendo es así. Entonces los bereanos venían y estudiaban la Biblia, entonces confirmaban que lo que el apóstol Pablo les decía. Entonces yo volvía donde Pablo y le decía, ok, Pablo, síguenos explicando, excelente, sigue adelante, vamos bien, ¿sí? Y Pablo los alaba diciendo, wow, me gusta la actitud de estos tipos que no creyeron cualquier cosa que yo les dije, sino que ellos venían y confirmaban las escrituras a ver si la enseñanza estaba correcta. Es importante entonces que cada creyente entienda que la única fuente de autoridad del cristiano es la Biblia. Y esto es bien importante, mis queridos. Nosotros tenemos que tomar decisiones que van a ser fundamentales en nuestras vidas.
Y yo tengo que saber dónde está la fuente de autoridad en mi vida. La fuente de autoridad de mi vida no está en una persona, en un amigo, en un líder espiritual. La fuente de autoridad tiene que ser necesariamente la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, nos quitamos pero muchos problemas de arriba. Esto quiere decir que si un día mi pastor querido se me volvió loco y salió con una recomendación que yo sé que está totalmente contra la palabra de Dios, yo tengo que decirle, pastor, lamentablemente yo voy a diferir de lo que tú estás planteando, porque la Biblia me está diciendo esto, 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 y tú me estás diciendo esto. Entonces, obviamente, tenemos que hacer un arreglo aquí, con amor, con mansedumbre, con respeto, pero yo voy a necesariamente a poner la voz de alerta, la voz de alarma. Yo no estoy diciendo que una persona tiene necesariamente que salir corriendo de un grupo denominacional. Lo que estoy diciendo es que todo creyente está en el derecho de hablar con su líder espiritual y decirle, mire, querido, usted presentó este concepto y la palabra de Dios me está diciendo esto. A mí me gustaría que usted me lo explique, porque aquí tenemos entonces una, una contradicción o una confrontación. Jesús advirtió en 3 ocasiones en Mateo 24 acerca del engaño y dijo, miren que nadie los engañe. En Mateo 24, 11, 12 dice que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. En, eh, Dice que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que la palabra de Dios me da pautas para decirme, ten cuidado, ¿por qué? Porque en realidad pueden existir personas que pueden engañarnos, pueden engañarnos. A veces lo pueden hacer de forma consciente, a veces pueden hacerlo de forma inconsciente. Muchas veces una persona puede estar presentando un error no porque tenga la intención de engañar a nadie, sencillamente porque no necesariamente tiene una contextualización de un principio bíblico a la luz de la palabra de una forma sólida o no ha estudiado necesariamente a profundidad un tema en particular. Y por eso, al momento de estudiar la Biblia, el creyente fiel debe asegurarse que las enseñanzas no han sido o manipuladas o distorsionadas o sacadas del contexto. Y debe asegurarse de mantener creencias que no contradicen posiciones claramente establecidas en varios lugares de la palabra de Dios. Quiere decir que aquí hay un principio y es cuando usted vaya a tomar una creencia particular, debe asegurarse que la misma cuenta con el aval de varios textos bíblicos. No, nunca monte una posición teológica con un solo versículo de apoyo. Trate siempre de apoyarlo por una batería de versos para usted poder identificar el principio, porque en algunos casos el poder analizar un texto puede ser mucho más complejo de lo normal, porque hay textos que lucen ser contradictorios en algunos casos. Hay un principio que para mí es quizás el punto fundamental de por qué hay tantas posiciones cristianas distintas. Y se conoce en la apologética como la ley de la no contradicción, y es uno de los filtros de la verdad de los cuales nosotros hablamos. Entender la ley de la no contradicción es fundamental para todo el análisis bíblico. Y vamos a hablar un poquito acerca de este concepto. No vamos a profundizar mucho, sencillamente yo quiero darles algunos tips de base para que mañana, cuando empecemos a entrar en el estudio bíblico formal del plan de salvación totalmente sistematizado, ustedes se van a dar cuenta que vamos a seguir este tipo de principios. O sea, vamos a cuidar de no mantener contradicciones bíblicas en todo el estudio, porque la palabra de Dios no se contradice en ningún lugar. Y vamos a hablar un poquito de este concepto. Los seres humanos nunca violamos la ley de la no contradicción en el proceso de aprendizaje. Nunca. Eh, este, si yo, digamos que mi esposa ha estado tratando de comunicarse conmigo y no me localiza en el celular, llama a mi gran amigo Luis y le pregunta por mí,
Y Luis le dice que no me ha visto en todo el día. Dice, no, pero yo no he visto a Ricardo en todo el día. Un minuto después de cerrar con Luis, yo la llamo y ella me pregunta que qué he estado haciendo. Y ahora yo le respondo que me he pasado la mañana con Luis haciendo algunas diligencias. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Un problema. ¿Por qué? Se ha presentado una contradicción. La Luis ha dicho que él no me ha visto en todo el día y ahora yo le estoy diciendo a mi esposa que yo me he pasado todo el día con Luis. Entonces, obviamente, aquí yo tengo lo que se llama una contradicción y nosotros rápidamente nos damos cuenta en la vida diaria cuando dos conceptos son contrarios. No hay forma de yo poder justificar que le dije un cuento a mi esposa. O sea, no hay manera. O sea, todo lo que dije fue totalmente contrario a lo que Luis le había dicho. La ley de la no contradicción entonces establece que es imposible que atributos contrarios puedan pertenecer al mismo tiempo a un mismo sujeto. Y esto es bien importante. Lo que estamos diciendo aquí es que si yo establezco que A es igual a la negación de A, yo estaría planteando una contradicción. Entonces, lo que estamos hablando es de una violación de la lógica, de la lógica. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado de mantener posiciones que son contrarias a una gran batería de versículos que establecen otra cosa en la palabra de Dios. Y esto nos va a ahorrar a nosotros muchos problemas, porque yo creo que gran parte de las dificultades que tiene el mundo cristiano hoy en día, en términos generales, y estoy hablando, no quiero hablar de denominaciones particulares, estoy hablando del mundo cristiano en general, es que muchas personas saben que están aferrados a un concepto en un momento determinado, pero lo quieren sostener pese a que la Biblia está presentando una cosa totalmente contraria, o han tomado un texto bíblico, se han aferrado al texto bíblico, pese a que hay 15 o 20 textos bíblicos que están enseñando una cosa contraria a esta. Votemos en declaraciones. Vamos a presentar algunas declaraciones que, digamos, definen la estructura general del Evangelio y luego vamos a someter algunas de ellas a la ley de la no contradicción para que ustedes vean un poquito a lo que nos referimos. Por ejemplo, la declaración número 1, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Usted se lee Isaías 45:12 y dice, yo hice la tierra, dice Dios, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo el ejército mandé. Una declaración número 2, debido al pecado de Adán, todos los seres humanos heredan el pecado y la muerte desde el momento que nacen. Eso te lo encuentra en Romanos 3:18. Le vamos a estar compartiendo esta presentación, así que no nos vamos a detener en los textos, pero ustedes lo pueden buscar en sus casas. Declaración número 3. El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo y es la razón por la cual requiere un salvador. Eso te lo encuentra en 1 de Juan 4:14. Declaración número 4. Dada su condena a muerte, la única forma de ser librado el pecador es gracias a que otro pagó en su lugar y este otro es Jesús. 2 Corintios 5:14 y 15. En Jesús se conjugan dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Él es el puente que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Lo encuentra en Tito 2:13 y 1 de Juan 4:13. Declaración número 6. Ya que el pecado es un engañador, Dios les revela su condición de pecado al ser humano por medio de su ley o sus 10 mandamientos. Romanos 7:7 y 11. Declaración número 7. Aceptar a Jesús y su sacrificio es recibir su justificación y perdón. Rechazarlo implica permanecer en condenación. Juan 3:18. Declaración número 8. Recibir a Jesús es evidenciado en la experiencia del bautismo. En este recibimos el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Declaración número 9. Al creer en Jesús recibimos su justificación. Romanos 5:1. Declaración número 10. Al obedecer a Jesús permanecemos en su justificación. Primera de Juan 2:4. Declaración número 11. La obediencia a los 10 mandamientos es obra del Espíritu Santo en nosotros y se le llama también su fruto, el fruto del Espíritu. Hechos 5:32. Declaración número 12. Dios quiere que esta salvación alcance a toda la humanidad.
1 Timoteo 2, 3 y 4. Declaración número 13, la comunidad de creyentes ha sido llamada a compartir el Evangelio, Marcos 16, 15 y 16. Y declaración número 14, el destino final de los justos es la vida eterna con Dios. El destino final de los que rechazaron el Evangelio es la muerte eterna, Romanos 2, 5 al 10. Aquí tenemos 14 declaraciones con textos bíblicos puntuales. Hay muchos más textos, sencillamente esto es para un ejemplo de la ley de la no contradicción. Ahora vamos a aplicar la ley de la no contradicción a algunas de las declaraciones que aquí se encuentran y veamos cómo se analiza de forma lógica una declaración particular. Tomemos la declaración bíblica número 4, ya expresada. Dice, en Jesús se conjugan dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Este hecho lo califica para ser el puente que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Ahora viene la pregunta. ¿Es una contradicción que Jesús es Dios y es hombre? O sea, el hecho de que en Cristo se conjugan dos naturalezas es una contradicción. Esa es la pregunta. O sea, estoy yo diciendo una cosa que es contraria a decir que en Cristo tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. ¿Eso es una contradicción? La respuesta es no. ¿Por qué? Si la palabra declara lo siguiente, que Jesús es Dios en un punto y que no es Dios en otro punto, o en el mismo orden, que Jesús es hombre y no hombre en otro punto. Ven, tanto la declaración 1 como la declaración 2 son contradicciones. Si yo dijera que Jesús es Dios por un lado y después dijera que no es Dios por el otro, entonces yo tendría ahí una contradicción bíblica. O si dijera que Jesús es hombre en un punto y dijera que no es hombre en otro punto, tendría entonces una contradicción. Ahora, lo que la Biblia dice exactamente es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. O sea, Jesús es tanto A como B. En otras palabras, la palabra de Dios establece que Jesús es tanto verdadero Dios A como verdadero hombre B. Él es tanto A como B con todos sus respectivos atributos. Entonces, Cristo, lo que quiere decir la declaración es que Cristo es una persona, pero dos en naturaleza. La declaración luce contradictoria, pero no es contradictoria, es paradójica. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre ambas cosas. Esto es sencillamente básico, estamos solo viendo algunos elementos, no vamos a entrar en toda la estructura del análisis que esto amerita, es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona el concepto de la contradicción. Ahora, hay muchas personas que confunden la paradoja con la contradicción. Y dicen, no, tú estás diciendo una contradicción, cuando en realidad puede ser una paradoja. Y vamos a ver la diferencia. Contradicción es una palabra compuesta de contra y dicción. Contra es contrario, dicción es hablar. Quiere decir entonces que contradicción es hablar contra algo. Decir todo lo contrario de lo que ya yo aclaré. ¿Qué es una paradoja? Paradoja también es una palabra compuesta de para, lo que está al lado de algo, y doqueo, que es parecer. Quiere decir, paradoja es una declaración verdadera que tiene apariencia de contradicción. Vamos a analizar una paradoja para que ustedes vean el concepto. Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí tenemos una paradoja. Parece contrario lo que Jesús está diciendo. O sea, el que quiera salvar su vida, la pierde. Y el que pierde su vida, la salva. Dice, wow, aquí hay una cosa como contraria que Jesús está diciendo. Ahora, ¿por qué es una paradoja? Y en Lucas 9:24, ese texto que acabamos de leer, Jesús estaba llamando a sus seguidores a perder sus vidas al mismo tiempo y de la misma manera en que ellos encontraron sus vidas. Estaría enseñando algo absurdo. O sea, una contradicción. Ahora bien, si quiso decir que en un sentido tenían que perder sus vidas para poderla encontrar en otro sentido, entonces esa declaración es una paradoja. A primera vista es una aparente contradicción, pero en un segundo examen es una verdad profunda. Todos los cristianos sabemos que cuando esto está hablando que el que quiera perder su vida, está hablando de que está perdiendo su vida ahora para ganar la vida eterna, pues obviamente estamos hablando de dos cosas distintas.
no es perdiendo la vida y ganándola en el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo esquema. Entonces, si yo, por ejemplo, leo en Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú vas a pasar trabajo. Tú vas a pasar trabajo por el evangelio. Incluso, tú vas a correr el riesgo hasta de perder la vida. O sea, la predicación del evangelio va a provocar persecución y dificultades, y en cierta manera podríamos correr el riesgo de perder nuestras vidas por predicar el evangelio para ganar, obviamente, la vida eterna. Entonces, fíjense que aunque luce una declaración que parece contraria, en realidad nosotros fácilmente definimos y nos damos cuenta que realmente no es una contradicción. Por ejemplo, analicemos ahora el siguiente intercambio y veamos si es una contradicción o paradoja. En Génesis 2, Dios habló a Adán y Eva y estableció una importante sanción en caso de desobedecer. El texto dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, aquí Dios está haciendo una declaración a Adán y a Eva, ¿verdad? Y si yo expreso esto en declaraciones lógicas, lo que Dios está diciendo es, si comes, esta declaración lógica la vamos a llamar A, si comes A, entonces mueres B. Ahora, un poquito más adelante, la serpiente viene y conversa con Eva. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren qué interesante. Si empezamos nuevamente, la declaración de la serpiente en una proposición lógica sería, si comes A, entonces no morirás B. ¿Ven? Aquí tenemos una clara contradicción. Y Adán y Eva, ellos se dieron cuenta rápidamente de la contradicción, de todo modo escogieron comer el fruto. Pero si lo analizamos de forma lógica, miren, Dios dice, si comes, entonces mueres. La serpiente dice, si comes, entonces no mueres. Aquí tenemos una posición contraria a la palabra de Dios. Hoy día son muchos que argumentan que cómo es posible decir la Biblia es una sola, existan tantas denominaciones y tantas interpretaciones. Y el cliente puede darse cuenta que la palabra de Dios se analiza y estudia siguiendo esquemas lógicos de análisis, no emocionales. Hay personas, por ejemplo, que plantean que el Dios del Antiguo Testamento, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, el del Antiguo Testamento no me gusta, un Dios distinto al Dios del Nuevo. Ahora, Malaquías 3:6 dice Dios, yo no cambio, yo soy inmutable, yo no cambio y por eso mi misericordia yo la extiendo a ustedes, dice Malaquías 3:6. Ahora, si Dios no cambia, cuando una persona dice, a mí me gusta más el Dios del Nuevo que el Dios del Antiguo, está haciendo una declaración contradictoria a la palabra de Dios. Porque la Biblia está diciendo que Dios no cambia y yo estoy diciendo que Dios cambió del Antiguo al Nuevo. ¿Ven? Entonces, obviamente, aquí yo tengo un problema lógico de análisis de la palabra. Expliquemos, por ejemplo, el tema de la tan atacada doctrina de la Trinidad. Este es un tema bien atacado en muchos círculos cristianos. La creencia sobre la deidad afirma que Dios es uno en esencia o sustancia, pero tres en personas. O sea, Dios es uno en A, en esencia, y tres en B, en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios, con relación a una cosa, está unificado, pero con respecto a otra cosa, tiene diversidad o pluralidad. Dios es tres en una cosa y uno en otra cosa. Una contradicción sería si yo dijera que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Aquí ya tengo la contradicción. O Dios es tres personas y por otro lado digo, y Dios es una persona. Aquí tengo entonces una contradicción. Entonces, es importante nosotros entender entonces la secuencia lógica, porque en muchos casos, cuando estemos estudiando la palabra de Dios, vamos a tener que hacer un análisis
totalmente racional y vamos a tener que profundizar en lo que dice el texto para llegar entonces a las conclusiones correctas. En algunas ocasiones se confunde contradicción con misterio. Y es sumamente importante entender que el hecho de que algo sea un misterio no invalida su veracidad. Como seres finitos que somos, no podemos comprender exhaustivamente lo infinito. O sea, que algo sea un misterio no significa que no sea verdad. O sea, el hecho de que yo algo no lo conozca a fondo no implica el hecho de que es real o de que existe. Eso es lo que queremos decir. Si yo analizo nuevamente la enseñanza de que en Jesús se conjugan dos naturalezas, Él es Dios y es hombre, ¿verdad? Y estudio esto a fondo, la palabra pone un cerco alrededor de esta declaración. Por ejemplo, si usted va a 1 Timoteo 3:16 y dice, ¿cómo es eso que en Jesús se conjugan dos naturalezas? Que Él se encarna, que Él, o sea, ¿cómo en realidad eso ocurrió, no? Fíjense que 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, y el original dice Teos, fue manifestado en carne. Quiere decir que la palabra de Dios está diciendo que es un gran misterio el hecho de que Dios se encarna. ¿Ves? Ahora, el hecho de que Dios se encarna no significa que no es verdad. Sencillamente porque yo no entiendo cómo ocurre el proceso de la encarnación. El apóstol dice, es un misterio. Cómo Dios se encarna, eso no está revelado. Entonces, misterio, del griego misterio, se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o de descubrir por lo oculto que está. Recientemente, una de nuestras maestras brillantes de grupos pequeños me llamó para preguntarme acerca de cómo ocurrió el hecho de que Dios pudo colocar a Cristo en un bebé. Yo estoy preguntándome cómo fue que Dios metió a Jesús en un bebé. Coincidía justo en ese momento que esta maestra se encontraba embarazada al momento de preguntar. Entonces yo aproveché para preguntar, respóndeme, por ejemplo, esta pregunta, le decía. En el caso de tu bebé, que se está formando en tu vientre, ¿en qué momento entró espíritu en el sistema y el conjunto de células que se multiplican pasó a ser un feto con un corazón latiendo sin parar? O sea, ¿en qué momento esta célula, verdad, que se fecundó, que es una célula huevo, un óvulo conecta con un espermatozoide, conecta con un óvulo, deja la colita afuera, el óvulo se cierra, ya no permite más espermatozoides, y ahora esta célula, que es una sola, comienza un proceso de multiplicación a las 24 o 48 horas, se divide a dos. Luego, esas dos se van a 4, las 4 a 8, las 8 a 16, las 16 se duplican a 32. Y aquí va un proceso de multiplicación, 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 multiplicación. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿en qué momento este conjunto de células comienzan a agruparse? Y una dice, vamos a hacer los ojos, nosotros vamos a hacer los pies, nosotros vamos a hacer el cerebro, nosotros vamos a hacer la nariz, nosotros vamos a hacer las orejas. Y comienzan a agruparse y a multiplicarse, a agruparse, multiplicarse, agruparse, multiplicarse. Y de repente entra espíritu en ese conjunto de células y el bebé comienza a latir el corazón. ¿En qué momento ocurrió eso? Y ella me dice, no, yo no sé. ¿Cómo yo voy a saber eso? Y yo le digo, bueno, si para ti es un misterio la formación del bebé que tiene en tu barriga, ¿cómo pretende que yo sepa cómo fue encarnado Cristo? Es un misterio. Imposible. De hecho, los elementos esenciales de nuestra propia vida son un misterio. ¿Dónde radica el ser humano? ¿Dónde Ricardo está radicado en este cuerpo? ¿Dónde realmente tú encuentras, ¿verdad?, mi existencia dentro de esta maquinaria? Hay muchas preguntas que son un misterio, pero no significa que no son una realidad o no son una verdad. Entonces, las diferencias cruciales entre las categorías de misterio, paradoja y contradicción no deben ser subestimadas. Gran parte de las confusiones que ocurren en este tiempo con la interpretación bíblica tienen que ver con la comprensión clara de estas diferencias. Cierto profesor en un seminario teológico cierta vez declaró, Dios es absolutamente inmutable en su esencia. Y luego dijo,
y Dios es absolutamente mutable en su esencia. Y esto lo dijo como si estuviese diciendo algo profundo. Y los estudiantes dijeron, wow, qué declaración más profunda, dijo este profesor. No, el profesor estaba diciendo un disparate, estaba diciendo una contradicción. Dios no puede ser inmutable en su esencia, inmutable en su esencia. Está diciendo una contradicción, no está diciendo nada del otro mundo, nada sabio. Entonces las contradicciones salieron de la boca de la serpiente en el huerto del Edén y llevaron a la primera pareja a la transgresión. Mientras las paradojas nos muestran las verdades más profundas de la palabra de Dios y los misterios nos conducen a exclamar con el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo probablemente no podré profundizar en la sabiduría de Dios, solo Dios puede hacerlo, pero yo sí puedo conocer todo lo que Dios ha revelado necesario para mi salvación eterna. En síntesis, ¿qué queremos enseñar con este tema? En primer lugar, que cada uno tiene una responsabilidad ante el Señor de conocer la verdad. El propósito de la verdad sigue una secuencia lógica y racional. La gran verdad de la salvación se entiende de forma racional. Por eso ustedes ven que en Romanos 12:1 Dios dice que nuestros cultos tienen que ser racionales. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un culto racional. Yo no puedo estar en un culto sencillamente donde las emociones están desbordadas, donde la alabanza pues desbordó las emociones y ahora yo no sé lo que ni siquiera el predicador está enseñando, está diciendo, porque ya mi mente no está ahí. O sea, el análisis de la palabra tiene que ser un análisis racional, es un análisis muy serio, tiene que ver con mi salvación eterna. Nuestra fe no es un salto al vacío, mi querido. Dios nos ha dado su palabra para darse a conocer sin contradicciones. Podemos estudiar la Biblia con la seguridad de que la misma no se contradice. En la Biblia encontramos paradojas que pueden ser entendidas más fácilmente cuando comparamos con otros pasajes. Número 6, son muchos los temas bíblicos los cuales Dios no ha revelado y se mantienen como misterio. Sobre todo los temas que están relacionados con la naturaleza y esencia de Dios. Entre estos temas encontramos todo lo que gira en torno a la vida. Jesús es la vida. Cuando yo voy a hablar sobre la vida, estoy hablando sobre Jesús, porque Él es la vida. Y los temas que tienen que ver con cómo fuimos formados, cómo existimos, cómo somos sostenidos por la vida no han sido velados porque sencillamente eso es lo que Jesús es. Eso es lo que Dios es. Dios es la vida. Entonces, obviamente, hay temas que yo sé que estoy vivo, pero no sé cómo funciona, cómo Jesús me sostiene la vida. Solo puedo ir a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios me dice, yo sostengo todo. Colosenses 1, 15, 16, 17, la palabra de Dios dice que Jesús sostiene todo lo que está vivo en el universo. También es importante que entendamos que si bien la comprensión del Evangelio es racional, la experiencia del andar en el Espíritu tiene un componente racional de interpretación correcta de la verdad y un componente experiencial donde el Espíritu de Dios hablará a nuestra mente y corazón y nos revelará la voluntad de Dios si esta no está expresada en la Biblia. Tenemos un llamado importante a enseñar la palabra a nuestros amigos y familiares para que estos puedan tener una comprensión clara del Evangelio y puedan rendir sus vidas a la dirección del Espíritu de Dios. Con el objetivo de que todos los seres humanos alcancen la verdad y puedan recibir las buenas nuevas de salvación, Dios escoge un ejército de creyentes, quienes arraigados en la verdad comparten esta extraordinaria realidad disponible para cada persona del planeta. ¿Verdad? Yo debo proceder entonces a pasar los cuestionamientos por el filtro de la verdad. Y es deber de cada persona del planeta empeñarse en conocer la verdad y definir su razón de ser, su cosmovisión de vida. Y lamentablemente este no es el enfoque de la gran mayoría de seres humanos. Hoy existe mucho concepto de que lo que importante es respetar mi verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. O sea, todo es plural. Cada quien puede creer lo que le parezca. Y los pluralistas lo que enseñan es que lo que importa no es la verdad, sino la sinceridad.
Son muchos quienes abrazan una religión o filosofía y pretenden mantener posiciones particulares invocando la fórmula, esta es mi verdad. O sea, y hay personas que plantean que de lo que se trata es de respetar la verdad de cada quien. Ahora, esto me dice, ¿es la verdad relativa o es absoluta? Y quiero ponerles un ejemplo práctico. Por definición misma de la verdad, lo contrario a ella es la mentira o el error. Por ejemplo, digamos que yo soy fiel y hay otra persona que es infiel. Estamos en dos condiciones totalmente contrarias. O sea, yo no puedo ser fiel e infiel al mismo tiempo. Si soy fiel, pues soy fiel. Si soy infiel, pues soy infiel. Entonces, lo mismo pasa con la verdad. O sea, lo contrario a la verdad es el error. Si yo tengo una posición X y mi amigo Jorge tiene una posición menos X, pues obviamente tenemos posiciones contrarias. Son contrarias. Si yo estoy en la verdad, él está en el error. Si él está en la verdad, yo estoy en el error. Entonces, solo hay tres posibilidades. O yo estoy en el error, o él está en el error, o los dos estamos en el error. Lo que no va a existir es que los dos estemos en la verdad, porque las posiciones son contrarias. Entonces, no se trata de respetar mi verdad y la tuya, sino de respetar la verdad, lo que es la verdad. La verdad entonces viene a ser un elemento absoluto. Por ejemplo, cuando la verdad contiene un poquito de error, ya ni siquiera se convierte en un error macro o en una mentira, sino se convierte en engaño. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes que yo le soy fiel a mi esposa 99 días de cada 100, yo soy 99% fiel. Pero, pero tú no puedes ser 99% fiel, tú eres infiel. ¿Ves? O sea, casi fiel es engaño. Entonces, esto es bien importante porque la verdad no puede tener ni un pelín de error, no puede tenerlo. Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos a hacer un análisis que tiene que ver con nuestra existencia eterna, el llamado aquí a todo el mundo cristiano es, nosotros tenemos que procurar conocer la verdad. Y la verdad tiene, en la luz de la Biblia, 5 columnas. 5 columnas. De acuerdo a la Biblia, hay 5 elementos que son la verdad. Usted encuentra en Salmo 31:5, dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Quiere decir que de acuerdo a la Biblia, Dios el Padre es verdad. Cuando yo voy ahora a conocer la verdad, yo debo conocerles a Dios, entender a Dios y estudiarlo en tu palabra. También Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que Dios el Hijo también es la verdad. Cuando yo voy, por ejemplo, a 1 Juan 5:6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, también es la verdad. Interesante porque yo debo entonces conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, si quiero en realidad estar bien conectado con la verdad. También Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra de Dios es verdad. Cuando yo voy a la Biblia, entonces yo me estoy conectando con la verdad. Y finalmente, la Biblia dice que los 10 mandamientos son la verdad. Salmo 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Quiere decir que el código moral de Dios es una réplica de su carácter. Y va a ser bien difícil para el ser humano guardar los mandamientos de Dios o tener el carácter de Dios a menos que el Espíritu de Dios no esté dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. La obediencia es un fruto natural, es un resultado de la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quiere decir entonces que hay 5 componentes que son la verdad en la Biblia. El Evangelio viene a unir todos estos elementos y el Evangelio es conocido en la palabra de Dios como la palabra de verdad. O sea, el Evangelio está presentado en Efesios 1:3 como la palabra de verdad. Dice el texto, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación.
Quiere decir que el Evangelio viene a reunir todos los elementos de la verdad y se presenta como la palabra de verdad que nos da esperanza y nos da sentido. La Biblia dice que la predicación del Evangelio es la misión de la iglesia. Cuando una iglesia no predica el Evangelio, mi querido, perdió su misión. No tiene razón de ser. Eso y estar cerrado es exactamente lo mismo. Quiere decir que cada creyente, cada persona que tiene temor de Dios, que ha creído en el Evangelio, tiene necesariamente que compartirlo. Si usted no lo está compartiendo, entonces tenemos un verdadero problema. Hoy en día, una de mis grandes preocupaciones es que una gran mayoría del mundo cristiano entiende que la misión de la iglesia es entretener, es hacer programas, hacer eventos, repartir agua, lavar los carros, hacer obras buenas, pero no compartir la verdad de la salvación. Entonces tenemos una gran cantidad de cristianos que están confundiendo al mundo porque la gente no sabe en qué consiste el cristianismo. Y por eso cuando yo le ponía a ustedes los dos letreros de las dos iglesias, ustedes se dan cuenta que uno dice, bueno, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Sencillamente porque no estamos enseñando a la gente de qué trata el plan de salvación. Trata de la vida eterna. Dice Mateo 24:14 que lo que le pondrá fin a este mundo es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Así que nosotros como creyentes tenemos un llamado muy claro de parte de Dios a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Jesús ordenó a su iglesia, vayan y hagan discípulos. Esa es la orden, esa es la misión de la iglesia. La iglesia no está para entretener personas, no está para que cada fin de semana la gente venga a una experiencia. ¡Ay, qué lindo! No, no. La orden es vayan y hagan discípulos. La iglesia está para entrenar a las personas a cómo hacer discípulos, cómo enseñar a otros a ganarlos para Cristo. Y es lo que vamos a estar viendo durante toda esta jornada que inicia en el día de mañana. La Biblia dice que Dios nos encargó la palabra de la reconciliación y nos encargó a nosotros que le digamos al mundo que ya Él se ha reconciliado con el mundo y que le está ofertando la vida eterna. Quiere decir que hay un llamado de parte de Dios a que nosotros seamos embajadores de la reconciliación. Y la pregunta, después de todo esto, es, ¿debiera yo ignorar esta asignación divina y no guiar a las personas que amo, familiares, amigos, al conocimiento pleno de Dios y su plan de salvación? De ninguna manera yo puedo hacer eso. Así que con estos principios en mente, nosotros ya nos encontramos listos para mañana iniciar el estudio de la palabra de Dios. Quiero terminar con una oración, este tema de esta noche. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos constatar que tú no te contradices en ella y podemos ir seguros a estudiarla y que en caso de que encontremos alguna dificultad, podemos escudriñar y escudriñar para darnos cuenta al final que en realidad no hay contradicción alguna en lo que tú dices en un punto y enseñas en otro punto. Ayúdanos, oh Dios, a tener una clara comprensión de tu plan de salvación. Enséñanos, oh Dios, a ser discípulos. Enséñanos a cumplir la misión que tú nos has dado como iglesia y comprométenos, oh Dios, a cada uno de nosotros a compasión, con amor, presentar la verdad de la vida eterna a las personas que amamos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que todo el mundo quede contaminado con la verdad de la salvación. Bendice de manera especial cada hermano que ha estado con nosotros en esta noche. Mañana tráenos con gozo a iniciar el estudio de tu palabra, el propósito de las Escrituras. ¿Por qué tú nos diste tu palabra? ¿Cuál es la razón de ser de tu palabra? Y ayúdanos, oh Dios, a que a partir de ahora podamos comprometernos con tu plan de salvación y ganemos el mundo para Cristo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.